Buenas tardes. Ya voy. Estoy buscando la presentación de hoy. ¿Cómo andamos? Bien, 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 ya profe. un poco tranquilos después del puente. Qué bueno que tuvieron puente. Yo no tuve puente. Pues trabajando. Mira, para los que estábamos ahorita en clase de Asia y para esta clase creo que también va a funcionar esta imagen. Lo voy a poner en el chat. Todo porque es de lo que vamos a hablar hoy. Porque vamos a hablar de que el desarrollo es una cosa muy subjetiva. Muy, muy subjetivo. Ok, hoy vamos a ver revolución industrial, la parte del impacto social. Y la próxima clase vamos a ver ya la última lectura de esta primera fase, que es la de la expansión de Europa por el mundo, donde vamos a hablar de, bueno, pues prácticamente desde lo que nos quedamos de Revolución Francesa e Industrial en adelante, la primera mitad del siglo XIX en Europa. Que por ahí está la lectura, es de la era del capital. Bueno, ahorita les señalo ahí en la lista. Y, y, uh, y, y ya, y creo que ya. Ok, empiezo. Sí, miren, déjenme les pongo esto. Ya como vamos casi a la mitad de las lecturas, pues precisamente ya vamos a terminar esta fase. Hoy vamos a ver la revolución industrial, esta lectura, bueno, una pues, parte de esa lectura, el impacto social de la revolución industrial, es esta, la revolución de estas páginas.
La próxima clase vamos a ver la expansión de Europa por el mundo. Es nuestro último tema. Ya, de hecho, la próxima clase ya les digo la primer control de lectura, la evaluación. Ya lo estoy. Ah, bueno, ya está ahí. Solamente ponerles el tiempo. Porque aquí en el caso de Europa yo ya lo había de hecho de esa manera. Pero la próxima clase les platico eso en preciso. Eso teníamos pendiente, ya me acordé. También me habían dicho que querían hablar sobre el PIA. ¿Cómo vamos con eso? A ver. ¿El pie tiene que ser exclusivamente temas de Europa? Pues si la materia es historia de contemporánea Europa, sí. O que se relacionen, vaya. Entonces el PIA de América del Norte será una sorpresa. Pues imagínate. Están llevando historia de Estados Unidos o algo así. Bueno, ahorita Sí, estamos en llevando, sexto ahorita. sí, de Norteamérica en general. Así es, así es. Norteamérica. ¿Y a qué le llaman Norteamérica? Estados Unidos y Canadá. Ok, ya, porque México también entraba ahí, ¿no? Pero como Pues ya en hemos tenido teoría. materias únicamente para México, pues no, ya sería como que medio redundante. Ok. Eso sí, estamos viendo más Canadá de lo que pensaba. A ver, entonces, ¿qué dudas tienen? Porque por ahí me han dicho, si tienen dudas o algo, pues díganme. Si ya, yo lo único que les pedí, como la clase anterior les decía, es armarlo por equipos, porque sí somos bastantes. Mínimo de 2, ya si son 3, pues me dicen y ya les digo, bueno, si vale la pena que sean 3, o no, les digo, oigan, se la bañaron. Entonces, vaya, si no tienen ideas o algo ahorita, váyanlo pensando todavía estamos a tiempo. Mínimo, mire, ¿cuándo salimos de clases? ¿Salimos qué día, oigan? Creo que ya la otra semana es la última, me Ya la parece. Sí, próxima la otra semana. semana es la última. Sí, Uf. Pues entonces la próxima semana, que sea el límite, para que ya tengan el tema y los integrantes. ¿Cómo ven? ok, ok. Vamos a hacer eso. O sea, vamos a poner el jueves 25 como fecha límite para que me pasen su propuesta final de PIA. ¿Y cómo se la pasamos, profe? ¿Se la comentamos aquí en clase o le damos en un párrafo un escrito del tema o ¿Saben cómo? qué les voy a pedir? Que o lo hagamos ahí por Teams, que me lo pongan así, integrantes y nombre. Es todo lo que les voy a pedir. Ok, Fíjense, sí, no, hacemos una conversación en Teams donde todos vayan poniéndolo. Es más, ok, déjame, ok. sí, yo la abro más al rato o que alguien la abra y que todos ya vayan ahí respondiendo con eso. Perfecto. Sí, me parece sí lo mejor. Y es todo lo que les voy a pedir entonces. Integrantes y el tema. Sí, para que vean. No me estoy poniendo en papel coloquio así exigente y resumen y palabras clave. No, a ver, ¿quién tiene mano levantada? Creo que Diana. Profe, una duda. Dime. ¿Aproximadamente cuánto deberá de durar o cuánto será la extensión de este trabajo? Porque a comparación de historia de Asia contemporánea, pues aquí somos muchos. Ya sé. Ay, Dios. Esa es una de las cosas que no me deja dormir. La cantidad de integrantes de equipo, ¿no? Esa parte. Sí, es que depende de la cantidad de integrantes. Yo creo que para el trabajo escrito va a depender de eso. Para la presentación, sí estoy pensando que sean unos 15 minutos, porque pues como 15 o 20 minutos. Ya depende también, por eso creo que necesito que me digan los temas para yo ya poner esos parámetros, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que mejor me los pasen y ya les digo ahora sí los parámetros de extensión, de tiempo, de cuartillas y todo lo que eso te implique. ¿Cómo ven?
¿Sí está bien, profe? Muy bien. Sí, profe, está bien. Profe, tengo una pregunta. Dime. Sobre un tema que mi compañero y yo estábamos, no lo hemos elegido aún como tal, pero estábamos como que interesados, tenemos así como que varias propuestas. El fascismo, así como tal, fascismo, hablar, sí cuenta como tema, sí se Sí, es podría. buen tema. Sí, es buen tema. Y es muy interesante. Sí, solamente, sí, el fascismo, o sea, de forma general, puede ser algo disperso porque, pues, sí se desarrolla en varias formas, en varios países, pero está bien. Ok, gracias, profe. ¿Los equipos tienen que ser necesariamente de 2 personas o pueden ser más? Pueden ser más. Solamente que sí, cuando ya vea bien el tema, ya les digo, oigan, está bien, de 2, 3, de 2 o 3, mira, vamos a dejarlo así. Yo les había dicho mínimo 2. Si alguien quería a lo mejor agregarse un tercero, pues está bien. Pero yo creo que ya más de 3 sí se me hace ya. Eso ya no es, esto ya para el trabajo, creo que ya es suficiente con 2 o 3. Pero el problema, les digo, y sí lo vi un problema porque creo que ya lo había comentado en la clase anterior, me hubiera gustado más algo individual, pero por la cantidad que somos, la mejor forma de evaluar este curso. Y, si no, no vamos a terminar este año. Sí. Diana. Profe, ¿y cómo iniciaríamos a presentar? ¿Sería la dinámica igual al semestre pasado de las últimas clases del Sí, semestre? Ah, ok, sí, gracias. sería hasta el final del semestre. Sí, hagan de cuenta que este también va a ser nuestro coloquio, así como el que estamos haciendo en Asia, este va a ser el coloquio de Europa, no más que en equipos. Sí, también al final del semestre. O sea, ahorita todavía estamos viendo esto, regresando vemos pues lo que, bueno, o ya incluso la próxima clase ya empezamos a ver la fase 2. Ya para cuando termine la fase 2, ya ahora sí empiezan las exposiciones. Y espero ya no tardarme tanto, de hecho. Pero bueno. Por eso necesito también que me pasen por ahí todo eso para ir organizando y demás. Y yo quisiera organizarlo temáticamente, también por eso me interesan los temas. Les digo, así como les los planteaba en Asia, de que para hacer mesas, ¿no? O sea, de que un día les toque a esta mesa de políticas del siglo XX, no sé, por así decirlo. Porque estaría bien que fueran temáticas similares, así la forma en que lo podemos organizar para preguntas y demás estén direccionadas hacia una temática. Y a ver que de repente hablamos de todo. Entonces, así una mesa de cultura, de arte, otra de movimientos sociales. Les digo, piensen que vamos a hacer un congresito así entre nosotros. ¿Algo más? ¿Cuándo acaba el semestre, profe? Para saber aproximadamente cuándo Buena va a entregarse. pregunta. Buena pregunta. Yo estoy con que el semestre termina hasta más allá de junio, ¿no? No sé. Déjenme lo checo bien. Es que sí lo tenía. No traigo aquí mis apuntes. Porque sí, obviamente tengo mis apuntes. Pero termina. Sí se alargó un poco más por lo mismo de que se alargó el semestre. Antes terminaba siempre a finales de mayo. Y creo que ahora va a terminar en la primera semana de junio. Sí, si mal no recuerdo, creo que el día 4. Pero ahorita les digo, ahorita lo checo bien. Me agarraron desprevenido con esa pregunta. Pero ya había calendarizado lo suficiente como para que fuera así. No se apuren, si salimos, si salimos. Además, ¿a dónde tienen que ir? Está la pandemia. Perdón que sea tan, ¿cómo se llama? Cruelmente realista. Sí, cruelmente. O sea, profe, no recuerdo que la situación. ¿Algo más? Algo más que no pueda responder, medio veces. Algo más que no pueda decirles, oiga, no sé. No, algo más que pueda responderles, en serio. No quiero que se queden con dudas. Ok, pues vamos a darle.
Voy a empezar a grabar. Estoy intentando empezar a grabar. Mi computadora ya está viejita. Ya está muriendo. Dice Ángel, extrañamos estar en la casa sin hacer nada. Así que extraño mi PlayStation yo. Yo sí extraño mi PlayStation. Hace rato que no lo toco por estar trabajando. Bueno, vamos a ver el último tema. Ya, para mí es importante que lo veamos. Entonces, la revolución industrial y la transición de lo rural urbano. Espero que estén viendo, espero que me estén escuchando. Si hay algún problema de audio, de visión, algún problema técnico, me dicen por favor y empecemos. El impacto en la vida pública y privada. Como consecuencia de las grandes transformaciones económicas derivadas de la revolución industrial, se produjeron cambios significativos en cuanto al modo de vida laboral y personal de la población inglesa. Principalmente si entendemos que la sociedad tradicional, tal y como se conocía, poco a poco desaparecía para dar paso a una sociedad industrial, con sus grandes fábricas y nuevos palacios, a su vez que nuevos grupos sociales aparecían como producto de las también nuevas áreas urbanas. Sí, una de las cosas que vamos a ver ahorita es cuál es el impacto social que va a tener la revolución industrial en la sociedad inglesa y en general, y al final una reflexión que por ahí nos tenemos pendiente también de, bueno, no quiero que nos quedemos con la idea, porque pues es una idea como que se ha formado, que la revolución industrial fue exitosa, todo fue viento en popa, el mundo cambió y vivimos en esta utopía a la que le llamamos mundo. No, o sea, realmente es que ha tenido consecuencias negativas en muchas proporciones, y eso quiero que también sea algo que podamos por lo menos discutir un poco. ¿Qué pasa con Inglaterra? Ahí nos quedamos. La nueva sociedad inglesa. La estructura social inglesa que caracterizó la primera fase de la revolución industrial estaba integrada por los siguientes elementos. A, una nueva categoría de empresarios surgida del grupo de empleados y artesanos que constituían la pequeña burguesía y que fueron enriqueciéndose gracias a la industrialización. B, la burguesía rica, culta y emprendedora que había dado impulso a la revolución técnica y que continuaba acumulando grandes fortunas mientras aceleraba el descenso de la aristocracia y la antigua nobleza terrateniente. Esa es una de las cosas que se menciona ahí. Bueno, ya saben, Hosman, que es mi libro de cabecera, menciona que precisamente también es lo que va a generar la revolución industrial, una nueva clase precisamente de empresarios, una nueva clase social. Una nueva clase sobre todo porque pues estos empresarios se van a volver ricos. Habíamos dicho que los comerciantes tenían poder económico y dinero y riquezas a lo largo del tiempo, pero nunca habían escalado una digamos, punto social donde fueran importantes o relevantes, y la revolución industrial sí lo va a lograr. O sea, la revolución industrial sí va a lograr, por lo menos en Inglaterra al principio, ya después, como lo es actualmente, la burguesía pues se va a convertir en aquella que va a ser la cabeza de una estructura social que sobre todo después de los movimientos burgueses contra la nobleza, pues va a estar ahí. Y ahorita les pongo una imagen que de hecho me gusta mucho cómo representa ese cambio, ¿no? Algo así como una nueva aristocracia. Dice, y en cuanto a las clases bajas, pues la clase de artesanos y agricultores tradicionales que se resistían a utilizar las herramientas mecanizadas, debido a lo cual se comprobaban muy lentamente el avance tecnológico, ¿sí? Por una parte, los artesanos y los agricultores ahora van a hacer una resistencia, porque imagínense, los artesanos muchos se van a quedar sin trabajo, las grandes fábricas van a duplicar las formas de producción de lo que los artesanos antes hacían en mucho tiempo, ahora precisamente lo van a hacer las fábricas en poco tiempo. Los agricultores tradicionales también, aquellos, porque fíjense, una cosa que no hemos hablado es que también el campo se va a industrializar, aunque suene extraño, porque relacionamos el campo como contrario a la industria, pero el campo también se industrializa, o sea, nuevas formas de cultivo, nueva maquinaria precisamente para generar más cultivo y más cosechas, pues eso también va a cambiar obviamente la situación. Entonces, artesanos y agricultores se van a resistir, y es curioso porque es una de las cosas que actualmente yo me cuestiono de la revolución industrial, ¿no? Hemos estado tan acostumbrados ya a la industrialización que aquí se menciona que al principio era lo ideal, y actualmente como que los artesanos y los agricultores tradicionales los tratamos de proteger, no sé si me explico. Cada vez, por ejemplo, se valora más el trabajo de los artesanos y la gente que todavía cultiva bajo métodos tradicionales, se piensa que son personas que están como en vías de extinción y no sé si de repente ven ahí una nota, cómprele pan artesanal al señor fulanito de tal que vive en fulanito lugar, porque precisamente son cosas que ya van desapareciendo. Y sí, es una de las cosas que la revolución industrial se empeñó en desaparecer, y ahorita nos negamos a que desaparezca el mundo artesanal. Sí, digo, si algo actualmente es una de las cosas que más son contrarias a la vida contemporánea, es eso, ¿no? Cómo nos aferramos a que el mundo artesanal no desaparezca.
lo queremos. De hecho, lo sentimos como genuino y lo sentimos como contrario a la industrialización, menos frío, mucho más cercano a lo que era antes. Y vaya, o sea, les digo, en algún momento nos empeñamos en desaparecerlo y ahorita nos empeñamos en que no lo haga. Es una de las consecuencias que ha tenido, yo creo, que la revolución industrial, sobre todo en cuanto a la producción, ¿no? El mundo artesanal ha desaparecido en muchas formas y los pocos artesanos que quedan por ahí los protegemos como una especie en extinción, ¿no? Siempre pienso en muchas formas de artesanos. Por ahí hay un libro, les recomiendo, de la doctora Lilia Palacios, que es una socióloga de la ciudad, donde ella se fue con un grupo de estudiantes a analizar los principales oficios artesanales que quedan en la ciudad, ¿no? En la ciudad. Y pues ya, o sea, ya de zapateros, algunos costureros, incluso también menciona que algunas cantinas tradicionales también van desapareciendo porque pues ya aparecen depósitos y aparecen otras formas de producción que hacen que estos ya no existen. Y bueno, eso me refiero. Y obviamente la gran clase que va a aparecer aquí va a ser muy importante que entendamos con la revolución industrial, pues es el obrero. El obrero asalariado, quien empezaba a constituirse en el proletario industrial, pero que durante la PRI formaban parte de una masa obrera situada en lo más bajo de la escala social, en condiciones lamentables de humillación e aislamiento, al margen del progreso que disfrutaban otras clases involucradas en el proceso de industrialización. La clase obrera al principio no le fue bien. Y no es que eso vaya a mejorar radicalmente, pero sí definitivamente con el paso del tiempo, por mucho de lo que vamos a ver ahorita, pero definitivamente la clase obrera al principio, como imagínense, eran los desplazados de los grupos de artesanos y de agricultores que ya no encontraban trabajo y luego eran absorbidos por estas grandes fábricas. O sea, al principio el trabajo asalariado se veía como algo distinto al trabajo del campo porque supuestamente te pagaban más, pero definitivamente era mucho más laborioso que el trabajo artesanal por la exigencia de tener que estar atendiendo a las máquinas todo el tiempo. Entonces el obrero se va a convertir en una forma de clase muy explotada, pues que va a inspirar tanto novela en el siglo XIX, se va a volver en relación a cómo criticaban esta revolución industrial. Yo creo que principalmente uno de los autores que más criticaba la revolución industrial en la literatura, Charles Dickens, no sé si lo ubican, ¿no? Si se fijan, todas sus novelas son de cómo los ingleses la pasaban mal con la revolución industrial, cómo eran humillados por clases aristócratas o burguesas que precisamente los veían con desdén. No digo, si ubican una canción de Navidad, acá un cuento de Navidad que le ponen, pues la figura del señor Scrooge es la imagen del maldito burgués así explotador, a su pobre empleado. ¿Cómo se llamaba? Ni me acuerdo. Por ahí es uno de mis libros favoritos, lo leía antes mucho, pero pues ya hace mucho que no lo leo. Pero supongo que sí conocen la historia, ¿no? Digo, porque esa es una historia así clásica de la Inglaterra industrializada, de cómo reflejaban al burgués, ¿no? Como terrible y malo y explotador, ¿no? Y bueno, porque eso es lo que se estaba viendo. Tampoco estoy diciendo que fueran cosas que se estaban inventando. O sea, la literatura estaba sacando a flote esa forma de vida, ¿no? Bueno, y del campo a la ciudad, el cambio de vida del campo a la ciudad industrial se convirtió en la transformación que representó el progreso, tanto en las clases altas como en las clases bajas. La vida en la ciudad, aunque no siempre placentera, significó un nivel de vida mejor, por lo cual hubo una migración del 10% de las zonas agrícolas a las áreas urbanas. Y como lo dice el siguiente verso en inglés de 1843, era el nuevo estilo de vida para los nuevos tiempos. De lo rural al urbano, y esta es una poesía que me encontré precisamente por ahí en un libro sobre la Inglaterra decimonónica, y decía: viejo estilo, el hombre al arado, la mujer a la vaca, la muchacha a la rueca, y el muchacho al granero y la renta asegurada. El nuevo estilo, el estilo, fíjense, industrializado, citadino y demás. El hombre al coche, la señorita al piano, la mujer seda y satén, el muchacho griego y latín y todos al raíz en gaceta, ¿no? O sea, esto demostraba mucho lo que estoy tratando de explicar con uno de los efectos más importantes también de la revolución industrial, la creación y la expansión de las ciudades. No es que la industria creara las ciudades ya existían, pero definitivamente las ciudades van a promover el aumento de las ciudades en la forma en la que se encontraban en su momento, sobre todo porque eran ciudades comerciales, ahora ya son ciudades industriales. Entonces las ciudades se van a duplicar, van a aumentar, van a ser el ideal de vida, ¿no? También del mundo, ¿no? O sea, la gente que vivía en el campo vivía atada a las fuerzas de la naturaleza y al atraso, que no representaba el progreso. Entonces, por eso, si se fijan en la poesía, se vivía en eso. Entonces, si se fijan, la parte del viejo estilo es cómo los seres humanos están atados a el modo de vida anterior a la revolución industrial, y el modo de vida nuevo era coche, piano, griego, latín, salir a los periódicos. O sea, se
¿sí? La vida en la ciudad, y eso precisamente va a ser muy, muy interesante. ¿Vamos bien? A ver, Ángel. Sí, profe. De hecho, ahorita que mencionó, bueno, ese es un comentario, pues, antes de que empezara a pasar la otra parte de la lectura. Perdón, es que no te vi. Sí, no pasa nada. Algo que lo representa también mucho este cambio como del obrero y del avance de la tecnología, de la industria. Me recuerda mucho esta escena de la película de... ¿cómo se llama? De Charlie en la fábrica de chocolate, donde el papá de Charlie trabajaba en una empresa donde cerraban como que pastas de dientes, y luego de repente una máquina, o sea, compran una máquina y pues corren a todo el personal, pues porque ya no necesitan al personal, porque pues ya la máquina lo hace más rápido, es más eficiente, no se equivoca tanto, y a final de cuentas el papá de Charlie se convierte en la persona que arregla la máquina cuando se descompone, y o sea, eso es como que así es como se empieza a ver una transformación en la clase obrera, porque como lo hemos visto, pues obviamente estas máquinas, o sea, trabajan de una cierta manera solas, pero como que ya necesitan la fuerza necesitan un empujoncito del hombre para poder funcionar. De hecho, una de las cosas que, no sé si, esa novela es bien interesante, la novela, la de Charlie, Charlie la fábrica de chocolates. Es que no me acuerdo cuál es el nombre de la novela. La otra vez por allí leía, no sé si con que vean la película se dan cuenta, es una oda a la industrialización y la colonización europea. A la industrialización, obvio, por lo de la fábrica, creo que eso queda claro, pero también la colonización, porque ¿quiénes trabajan para la fábrica? Los famosos. A los Umpalumpas. Los Umpalumpas son la representación de los pueblos aborígenes a los cuales esclavizaban los europeos y ponían a trabajar de manera gratuita. Sí. Que es tal Entonces, cual, Willy Wonka fue a una tierra lejana, se llevó a los nativos, les robó sus recetas tradicionales y su comida y los puso a trabajar en la fábrica haciendo a la vez montajes musicales y cosas completamente denigrantes para ellos. A cambio de chocolate. Charlie la fábrica de chocolates es en novela y en película lo que significa el eurocentrismo. Hagan de cuenta que Carlos escribió eso. No es cierto. Ya le he hecho Carlos con el eurocentrismo. Pero sí, no, imagínense, o sea, es todo lo que representa, o sea, el trabajo en la fábrica. Claro que si se fijan, idealizado. Eso es lo interesante precisamente también de la novela. O sea, la idealización del patrón bueno, de los empleados que están ahí por gusto, no son esclavos, obviamente. La producción es benéfica para todos porque pues necesitamos chocolates en la vida. Pero pues ya si le rascas esa novela representa la producción masiva, la explotación, el colonialismo, el esclavismo, ¿sí? La producción innecesaria de cosas, porque sí, bueno, yo sé que a lo mejor sí les gusta el chocolate, pero pues que están necesarios en la vida, ¿no? De hecho, yo creo que sí, siempre lo he pensado, ¿no? La industrialización del azúcar, sobre todo porque yo creo que ese fue el logro norteamericano por excelencia, industrializar el azúcar. Sí, es una de las cosas que más ha traído problemas a América. Ya lo mencioné en algún momento y creo que también ustedes saben la historia porque es muy conocida, la United Fruit Company y las famosas repúblicas bananeras, y pusieron un sistema prácticamente de dictaduras y golpes de Estado y explotación en América del Central y Sudamérica como nadie, ¿no? Y todo ¿por qué? Por arrear azúcar a Estados Unidos, por hacer más fuerte a la Hershey, a la Coca-Cola y a todos esos productos industrializados que necesitaban azúcar a montones, ¿no? Sí. Dice el sureste que me descubrió. Sí, para mí que Carlos escribió Charlie la fábrica de chocolates, así como, sí, aprendan sobre industrialización benéfica. Y es que no es la primera vez que lo escucho aquí en la clase, pero chequenla bien la novela o la película, como quieran. Es una oda a la industrialización y al colonialismo europeo. Eso es una apología, es una poesía de mira lo que bien que te puede ir. Y cómo Charlie, sí, representa la clase aspiracional, ¿no? Échale ganas, ¿no? Y mira cómo te va a ir bien. A lo mejor conoces a Willy Wonka un día. Yo tengo tema para el pie. Ok, sí, está. ¿Qué más, Diana, por ahí? Perdón. Con la mano levantada. Profe, una pregunta. Bueno, haciendo hincapié en la última diapositiva que acaba de pasar de la presentación sobre
que la vida en la urbe era hasta cierto punto mejor cuando comenzó todo este proceso de industrialización. ¿Qué fue lo que disparó que hubiese, bueno, supondré que es la industria, pero quiero conocer su opinión o, bueno, una explicación más en profundidad, lo que disparó que se fuese más gente a la ciudad y después se crearan esas condiciones de hacinamiento, de enfermedades, de sobrepoblación? Los salarios, esa es la principal respuesta. Definitivamente eran mejores salarios los que había en el campo. Son varias cosas. No sé si se acuerdan que habíamos hablado que precisamente también en el campo se dio este proceso de acaparamiento de tierra, de cercamiento. Entonces se empezaron a desplazar a muchos campesinos porque la tierra empezó a ser utilizada en esas formas. Mucha gente precisamente empezó a ser desplazada del campo y llevada a las ciudades. Las ciudades ofrecían todo esto que estamos hablando y por consecuencia entonces muchos aspiracionaban mejores salarios. Y y hay varias crisis también, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de México, que es el que tengo más fresco por obvias razones, porque es la investigación que hago, hay la crisis en la minería. Recuerden que precisamente el antiguo régimen se sustentaba en el mercantilismo. Muchas minas empezaron también a perder su producción, y en el caso creo que en Europa pasa igual por eso. Entonces todos aquellos trabajadores de minas que se quedaron sin empleo, todos aquellos campesinos que se quedaron también sin empleo por el cercamiento de tierras, empezaron a migrar a las ciudades como obreros en busca de mejores condiciones, mejores salarios, porque definitivamente sí eran mejores salarios, pero pues la explotación también era bastante pronunciada. O sea, al principio es eso. Déjame te lo resumo así, Diana. La crisis del feudalismo empezó a dejar a mucha gente sin empleo y se pasaron al capitalismo y ocasionó la crisis del capitalismo, ¿verdad? Pero bueno, no sé si me expliqué. Por ejemplo, aquí en el caso de México, que es el caso que con evidencias te lo puedo decir bien claro, todo San Luis, ya ven que era un pueblo, que es un estado minero. Pueblos como Real de 14 se empezaron a quedar sin recursos, o sea, sin plata, sin oro, sin minas. Las minas empezaron a decaer y toda esa gente empezó a migrar hacia Monterrey. Por eso se dice que Monterrey fue fundado por gente de San Luis, lo cual es un error. Fue fundado por poblaciones mineras que estaban en decadencia y que venían de San Luis porque ahí es donde el tren reorientaba a la gente de todas esas poblaciones de San Luis a Monterrey. O sea, el tren de San Luis a Monterrey es el que principalmente hacía que la gente del sur viniera de ahí. Entonces por eso dice el corrido de Monterrey, del mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey. ¿Sí? ¿Cómo ves? Genial, ¿no? Bueno, genial para entender eso. Sí, profe, gracias. Ok, a ver, Ricardo. Sí, nada más quería dar como comentario que me pareció muy gracioso que usted decía que en la época escribían sobre cómo los europeos, bueno, los británicos, explotaban a las personas, las malas condiciones, etcétera, etcétera. Y en la actualidad, pues, en vez de, o sea, en cuestión de obras, en lugar de seguir reproduciéndose ese tipo de obras, ahora es más de cómo era la vida en esa época, desde las partes altas romantizadas. Sí. Me acordé de Orgullo y Prejuicio, o sea, novelas que exploran otros ámbitos, pero con los burgueses. Sí, es una de las contradicciones del mundo actual. O sea, ahorita vivimos en esta sociedad que ya por ahí ahorita hablamos de Luna Bomber, que les había dicho en la clase anterior. Investíguenme sobre ese tipo, porque ese es uno de los ejemplos. Ahorita estamos ya en un punto donde muchas personas están tan cansadas de la sociedad industrializada que ahora anhelan el pasado cuando no lo era. ¿No? Entonces es curioso, ¿no? Pero pues así es la actitud humana ante las cosas. Y en este caso, pues es parte de eso. En este tiempo que estamos hablando, la gente estaba aspirando a la vida industrializada, mecanizada, porque se dice que era mejor. Y ahorita, después de 200 años de industrialización, como que mejor, no, pues es que, ¿a poco no, no sé si han dado cuenta, te ponen la palabra artesanal en algo y dices, oh, es que es mejor. Sí. Sí, cuando no le ponen artesanal hasta nada más para hacerlo atractivo, pero no sabemos si realmente lo es. Pero sí se han dado cuenta, ¿no? Que le ponen el agua, le hicieron con las manos el agua. Sí, agua artesanal. Sí, órale. Sí. Y yo, pizza artesanal. Acá dijo, pues cómo lo hacían. Hamburguesa artesanal. Hamburguesa artesanal. Ingredientes del supermercado. Niéguenlo, ¿sí o no? Ahorita le ponen artesanal algo y por consecuencia se supone que es mejor, cosa que es la cosa más falsa que existe. Pero bueno, sí, porque dice,
Y más caro, ándale, y más caro todavía. Y como que no queda claro, te ponen que es artesanal, pero no te dicen exactamente dónde está lo artesanal. Lo artesanal es la forma en que lo preparan, y luego te lo ponen artesanal y te dan una coca, pues ¿dónde está lo artesanal con la Coca-Cola ahí, siendo el símbolo de la industrialización norteamericana? Sí. Pero en fin, sí, eso que dices es eso. Es la gran contradicción del mundo contemporáneo en relación a la industrialización. Ahora queremos regresar a la época donde no lo era. A ver, Arnoldo. Es el típico retorno al paraíso, no, ahorita ya está todo mal, hay que regresar a lo anterior, a lo puro. Es ese típico ideal principalmente occidental y más que nada cristiano de que no, ya se corrompió todo eso, tenemos que volver a la tradición antigua que era mejor. Y esa tradición antigua que era mejor no es que lo sea, es que lo parece porque ya está muy lejos y es más fácil inventarse una retrotopía que estar sabiendo que básicamente todo tiene sus dificultades. Y así nacieron los hipsters, nada. Pero bueno, sí, es que son los que quieren todo artesanal, quieren regresar a la época donde las cámaras eran Polaroid, donde los discos eran de vinil, ¿no? Sí, no, es esa idea de regreso, como dice Arnoldo, ¿no? Esa visión utópica de retornar al paraíso, ¿no? Del mundo sin industria. Pero bueno, déjenlo continuar. Y ahorita continuamos con esa discusión que es bien interesante porque es cierto. O sea, al principio era así. Yo creo que al principio el problema es que, no sé si ven la imagen, se visualizaba la industria como algo ordenado, limpio, y miren qué bonito es, pero la verdad es que no era así. O sea, la verdad es que al final, a lo mejor como dice Diana, o sea, había un concepto de ciudad al principio bastante atractivo, pero pues se fue degradando rápidamente. Yo no le daba ni mucho tiempo a eso. Y sobre todo porque los primeros obreros también querían acostumbrarlos al trabajo industrial al mismo ritmo que las máquinas, y creo que ese va a ser el principal también problema. Bueno, ¿qué pasaba con la burguesía? Dice, el hombre burgués se distinguió por sus hábitos, por su casa, la cual demostraba la frialdad del mundo exterior, la calidez del mundo exterior. Los objetos manufacturados al interior de las casas representaban una mayor estatus social debido a la gran cantidad de artesanías que circulaban. La belleza era sinónimo de decoración. El piano era característico de la vida burguesa, así como practicarlo. Por eso las mujeres practicaban el piano, y el piano, si se fijan, era símbolo de la vida burguesa, porque el piano era al final también una gran máquina, ¿no? Entonces, saber usar el piano era así como que si una mujer de la burguesía que presumiera precisamente su estatus alcurnia en Inglaterra, pues tenía que saber tocar el piano, ¿no? O sea, tenía que saber tener una habilidad, porque bueno, ahorita vamos a eso de cómo empezaban a encasillar en géneros a las personas. Claro, en la burguesía, pues está bien padre, pero el problema es cuando esto llega más para abajo. Dice, hombres y mujeres debían vestirse siempre recatados sin mostrar su cuerpo excesivamente. Por eso los puritanos al principio también así cubiertos hasta arriba. La familia no era la unidad social básica, sino su unidad básica con respecto a la propiedad de la empresa. Cambio de mujeres igual a propiedad de otros bienes, el dote. Sí, el famoso dote. O sea, por ejemplo, una mujer que quisiera entrar en sociedad, pues tenía sus famosos 15 años, y en sus 15 años prácticamente demostraba que ya podía ser alguien que podía formar su familia. Entonces, pues pedía su mano, había una dote, bueno. Esto véanlo desde el punto de vista antropológico, no tratemos de sacarlo de contexto, porque precisamente en su momento era así como se veía este intercambio de transacción prácticamente social y económica. Digo, si por ahí piensan, bueno, una familia basada en lo que nosotros llamamos una relación de amor, pues no lo hay. Esto está lejos de eso, obviamente. Entonces, esta es una casa burguesa. Mande. Disculpe que lo interrumpa. Ya había mencionado usted el ejemplo del cadáver de la novia, pero me acordé también de que al principio él no se puede casar porque no sabe ¿cómo se llama? La frase o lo que tiene que decir. Que también, o sea, por eso mismo se le pone el dedo a un cadáver y sucede la trama. Pero pues eso también es un ejemplo de que tenía que seguir un método o unas acciones para que fuese legal o para que se viese bien, porque son cosas que tenían que hacer. Sí, son cosas que se tenían que hacer, o sea, no era una cuestión de vamos a juntarnos porque tenemos un proyecto y demás. No, pues es conveniencia para las familias y demás. Y en esa película, por más que sea una caricatura, me gusta mucho por cómo representa, sobre todo los dos mundos, el de la aristocracia decadente y el de la burguesía ascendente, ¿no? Y cómo también es el choque cultural de lo que eso provoca. Sí, es eso prácticamente. Bueno, aquí una foto que tomé de una de las primeras ediciones del libro de Hobsbawm, donde precisamente habla de cómo era la vida de la clase burguesa. Y creo que más adelante lo menciona.
pero si se fijan, todo era manufacturado por fábricas, o sea, muebles, relojes, la misma casa en sí era austera, o sea, el modo de vida burgués industrializado también representaba una nueva aspiración, porque estas personas vivían en las ciudades, en lugares menos suntuosos, lugares que se pudieran pagar, pero también rodeados de manufacturas, que los hacían precisamente verse como superiores por lo que representaba la industria. O sea, llevaron a la industria a un nivel endiosado, no sé si me explico, religioso, donde era su modo de vida, muy contrastante al modo de vida noble del antiguo régimen, con espacios enormes, columnas al estilo clásico, pero que no se podían sostener y por eso también se vinieron convirtiendo en museos, fueron abandonados, o esta gente solo si eras pues tal vez la nobleza inglesa podía sostener en base a los impuestos y el poder que ejercía, pero fuera de ahí pues no sé si se ve la diferencia, ¿no? Entre la vida burguesa y la vida noble que se estaba dejando detrás, ¿no? Que precisamente cambiaba radicalmente. Sí. Bueno, dice, aquí lo va explicando, dice, la familia burguesa trata de parecerse más a la antigua aristocracia con sus propios castillos, imperios industriales y a veces feudales. Dice, sí, ellos no tenían castillos, pero tenían sus fábricas. Dice, la mujer debía representar una propiedad intacta. Antes del matrimonio, la sexualidad resultó ser una víctima del conflicto y la hipocresía salió triunfante. Dice Eric Hobsbawm, ahí cuando pongo H es porque es literal de Hobsbawm. Dice, la familia burguesa es una raza mezcla de puritanismo conservador y capitalismo liberal. Esto es precisamente porque recuerden que quienes principalmente impulsaban el capitalismo pues eran los puritanos y los protestantes en Inglaterra. Dice, el hombre era jefe, guardián y juez y la esposa preciosa e inteligente. O sea, como que había una posición del hombre y la mujer debía ser algo así como, bueno, pues lo veía como alguien que tenía que estar aleatorio al hombre y lo que representaba. En la sociedad inglesa, pues así era, ¿no? Y les digo, ¿dónde podemos encontrar esto si no lo quieren ver nada más en los libros de historia de la literatura? La literatura victoriana, fíjense, ¿no? Cómo reflejaban la posición femenina. Creo que ahí, y no me han de mentir, ¿no? Orgullo y Prejuicio, cómo representaban precisamente a las mujeres inglesas. Sí, y precisamente la novela incluso habla del descontento de una de ellas por ser retratadas de esa manera, ¿no? Supongo que sí conocen la novela, o por lo menos la película, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿O no? Sí. Sí, ¿verdad? Dice Ricardo, sí, su película Obvio. favorita. La película favorita de Ricardo dijo, pues, claro. Dice, entonces la esposa debía complacer a su familia, alimentarla con ricos manjares, vestirlos, mantenerlos en orden, enseñar, y la esposa debía dejar que su esposo sea el inteligente y una señora no trabajara, obedecía, ¿no? Les digo, son cosas que pone el autor, les digo, pero que les digo, reflejaban mucho la forma en que ya se posicionaba ahora la familia burguesa en esa idea. ¿Qué otra película? ¿Qué otra novela? Pues también Mujercitas, ¿no? También yo creo que retrataba también en parte esa vida en ese sentido, que bueno, es el caso de Estados Unidos, pero pues estamos hablando también de que son situaciones muy similares. Ahí si se acuerdan de otra, me ayudan. La clase social se distinguía por el nivel de servidumbre que se tenía, los criados portaban uniforme, vivían por lo general en la casa del amo, en el sótano amueblado. La familia se convirtió en dinastía y pertenecer a ella traía todo tipo de beneficios políticos y económicos. Entonces, a eso es lo que hablábamos del cadáver de la novia, ¿no? Pues te juntas con una familia de abolengo económico y pues eso también era traer beneficios. Pertenecer a esta clase era un concepto en el cual otras clases bajas no podían aspirar y no era imposible como la nobleza. La clase burguesa también empezó a acaparar la política, a la vez que eran empresarios, también eran miembros del Consejo Federal de la Junta de Gobierno. Por lo menos en Inglaterra sí era. No, por ejemplo, el caso francés que vimos que precisamente estaban marginados. Pero en el caso inglés sí, o sea, la clase burguesa tenía privilegios políticos. Sabemos que a la cabeza estaba precisamente la nobleza y la familia real. Pero pues debajo de ella en las cámaras tenemos que a la burguesía, por lo menos en Inglaterra, tuvo una participación política mucho más real. Por eso no hubo revolución, porque no hubo necesidad, siempre que estuvieron de acuerdo con la clase noble, de poder llegar a acuerdos. Dice, en zonas urbanas o en el ámbito nacional, el profesionista liberal compartía el cargo con el burgués. En el ámbito local, los burgueses dominaban los consejos municipales, alcaldías, consejos y distritos. Y si esto no queda claro, el último ejemplo que les puedo poner es, por ejemplo, aquí en Monterrey, cuando también se empezó a desarrollar la burguesía. O sea, personajes como, ¿quién les gusta? El primer gobernador de Nuevo León, que es José María Parás. José María Parás era el gobernador y a la vez también era empresario. Tenía intereses precisamente en la industria textil. También tenía algunas empresas de transporte y demás.
y su familia después se abocó a la construcción, y así como él fue el primer gobernador, y luego tuvo descendientes que fueron gobernadores, como José Natividad González Parás, no sé si se ubican el apellido. O sea, no sé si se entiende. La burguesía empezaba a avanzar en ambos caminos, en el político y en el económico, ¿no? Y el caso, por ejemplo, aquí en Monterrey, porque es el caso que investigo, chéquenlo bien, ¿no? Por ejemplo, les digo, José María Parás, el primer gobernador, y qué curioso, era gobernador y a la vez tenía también inversiones, ¿no? Pues porque aprovechaban su posición política para pues precisamente fomentar la industria, pagar menos impuestos, obviamente, amasar fortunas en ese sentido. Que en el caso de Nuevo León yo sí lo he visto, tal vez no es el caso de todo México, porque en Nuevo León la clase política por lo general siempre está ligada a la clase burguesa. Bernardo Reyes tenía No, hombre. inversiones también, ¿o él sí, no? Bernardo Reyes, claro, pues digo, él fue uno de los que propuso. Es que no sé. Perdón, propuso él la industria cervecera, la fundidora. O sea, tal vez él como tal tenía menos inversiones que otros, pero él promovió a que otros precisamente inversionistas que eran amigos de él pudieran precisamente hacerlo, eximiéndoles impuestos y precisamente promoviendo la industria. Yo hablo de Parás por hablar del primer gobernador, pero el caso de Bernardo Reyes es el más clásico, porque con Bernardo Reyes es cuando llegamos a ese punto donde la política y la burguesía ven prácticamente de la mano. Y eso va a estar en el porfiriato prácticamente también una realidad. El porfiriato va a ser esa visión donde quienes estaban arriba, la clase política, estaba totalmente ligada a la clase empresarial. Otro gobernador, por ejemplo, famoso es Vidaurri. Vidaurri, que estaba casado con una de las hijas de Patricio Milmo. Patricio Milmo, que era uno de los empresarios más ricos del norte del país, y actualmente los Milmos, dueños de Televisa. Sí, gobernador, esposa rica. ¿Ven? Y así. ¿Dónde me quedé? Por otra parte, la aristocracia se acercaba más a la burguesía, y por otro lado, la burguesía le resultaba irresistible simpatizar con la aristocracia. Eso es también lo que pasaba. Estas personas se hacían ricas de la noche a la mañana, pero también por eso querían ser parte de la aristocracia, cosa que en Inglaterra no pasó, digo, en Francia no pasó, ya vimos por qué. La burguesía creó círculos de amigos que persiguen ciertos intereses. Estos clubes pretenden un origen místico, como el movimiento de la masonería e ideología liberal. Yo les había dicho, la burguesía, esto se los comenté alguna vez, como una forma de ellos entender que tenían un pasado así místico y mágico, y ellos también eran parte de un pasado milenario, no solamente la aristocracia, es que aparecen las masonerías, ¿no? Y las masonerías, sí, pertenecemos a los templarios y somos un grupo de personas que tiene orígenes en el pasado más remoto de la historia, bla, 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 lo cual eran puras mentiras. O sea, las masonerías eran más bien clubes de amigos políticos, precisamente donde la burguesía se encontraba, digamos, a gusto y en reunión con otros similares a ellos. Pero se inventaban todo esto pues para tener un grupo que chocara contra la aristocracia. Digo, la aristocracia no tenía que presumir. Ellos sí pertenecían a un pasado antiguo, ¿no? La mayoría de los casos de Europa, ¿sí? Y en el caso de la burguesía, pues por eso se hace toda esta construcción. ¿Cómo le dijimos? No invento, construcción. Que por ahí les iba a decir, por la clase anterior, porque estamos hablando también esto de la construcción del invento. Hay un libro de Hobsbawm, para variar, La invención de la tradición, se lo recomiendo. El nombre lo dice todo, ¿no? De cómo los seres humanos en la historia hemos inventado tradiciones, costumbres para justificar ciertas cosas. Y el caso de la burguesía inventó esto, ¿no? Inventó toda una tradición de decir que formaba parte del pasado para simpatizar con el poder y con aquellos que lo tenían, o ser ellos mismos el poder, ¿no? Como es lo que va a pasar precisamente ya en el siglo XX. El burgués, dice, era independiente, nadie le daba órdenes excepto el Estado y Dios, por eso juraban en la Biblia, ¿sí? El burgués en general en esta época estuvieron dominados por el interés material detenido solo por la clase obrera. Fíjense este relato de la nueva nobleza, no sé si pueden ver la imagen, pónganle atención, les doy unos 5 o 10 segundos para que la describan. Bueno, es básicamente como que, o sea, el viejo orden, todo lo que es la nobleza, la realeza y eso inclinándose ante la burguesía y las nuevas formas que sostienen, digamos, de controlar, que los respaldan básicamente. Sí, sí se fijan, o sea, es un magnate ferroviario, no sé si ponen las letras, o sea, es un empresario del ferrocarril,
con un militar atrás de él, que eso también es una clase importante, lo que vamos a hablar, y toda la aristocracia noble en caos ante él. O sea, esta es una imagen de su tiempo y una caricatura de su tiempo, pero que reflejaba lo que estamos hablando. En Inglaterra, por lo menos, y ya después en el mundo va a ser el caso, la nueva aristocracia, la nueva nobleza, es la burguesía, ¿sí? Ellos son los que están ahora en el poder, ellos son los que tienen el poder. Sí, o sea, tú piensas en un empresario y piensas en alguien con poder, independientemente si tiene nexos con la política o no, pero sabes que los tiene, sí, sabes que va a estar ahí, ¿no? O sea, oyes hablar de Carlos Slim y no puedes evitar pensar que algo tiene que ver con el gobierno actual siempre y por qué está tan ligado, ¿no? Piensas en Bill Gates, piensas en Mark Zuckerberg, o sea, piensas en estas personas con poder económico, pero que irremediablemente también están cercanos al poder político. E independientemente de si lo tienen o no, son la autoridad que rige muchas veces el destino y la opinión pública y otras tantas cosas. Entonces, esta imagen para mí es un resumen muy ad hoc de lo que estaba pasando. Esta era la nueva aristocracia, esta era la nueva nobleza, ¿no? El magnate ferroviario industrial. ¿En qué creía el burgués? ¿En la ideología liberal, en el capitalismo, en la empresa privada y competitiva, la tecnología, la ciencia y la razón, el progreso? Un gobierno representativo de derechos civiles y libertades. Y todo lo anterior siempre y cuando el pobre se mantuviera en orden en su sitio. Sí, porque si eso no estaba así, pues entonces pues no funcionaba. Sí, fíjense, todos estos pensamientos son parte del pensamiento moderno. Ahí es donde está la diferencia entre el burgués y la nobleza anterior. O sea, ellos ya ven en los baluartes del pensamiento contemporáneo de su tiempo, pues este tipo de valores. La más obrera. Bueno, ahí hablamos del burgués, ahora hablemos de los obreros. Dice, no es en el campo. O bueno, perdón, antes de eso, ¿alguna pregunta? Antes de pasar a los obreros, ya que hablamos de la burguesía. Me estoy yendo muy adelante. Es que las obras de Austen tienen lugar durante la época victoriana. Bueno, sí, durante la primera revolución industrial. Hablar de los victorianos me recuerdo. Sí, todo el siglo XIX, vamos a ponerlo XIX inglés, donde precisamente vemos estas actitudes, ¿no? De la mujer y su posición social y demás. Esta pinta de nada más quieren casarse para tener dinero. Pues es que es lo que piensas, ¿no? Cuando ves esas novelas. Pero les digo, era parte precisamente del pensamiento. Ya lo vemos ahorita explicado, porque pues una mujer en la burguesía, esa era la posición que tenía, no podía tener otra posición. Sí. Pero que no fuera de otras clases, porque entonces no. A ver, Ángel. Ahorita que mencionaba esto de que la mujer, o sea, pues tenía que estar ahí y pues obviamente también que se veía a veces presionada por sus esposos o por los hombres y también por, ¿cómo se llama? Por la religión. Me recordó mucho a la serie que nos recomendó, la de Juego de Caballeros, Sí. cuando se muestra como, por así decirlo, albergue de mujeres, y que a veces, o sea, que van mujeres que pues no están casadas o que según la religión que tienen pecaron, que tuvieron hijos sin estar casados, y obviamente eso es como que les hacen un tipo de examen para ver si las pueden aceptar o no. Y pues también esta situación de cuando la mujer empieza como que o sea, la esposa del personaje principal, del que es como el millonario, que es como que el empresario, empieza a tener como que estos aires de superioridad, o sea, no de superioridad, sino de que ella empieza como que a reflexionar un poquito más sobre las actitudes de su esposo. O sea, como también el señor le dice de que no, es que no tienes que hablar de cosas que no conoces, o porque me estás hablando de esto, porque estás pensando, y pues sí se ve como que se ve esta represión así bien heavy sobre las mujeres. Sí. Sí, te digo, o sea, guardemos el contexto, ¿no? Porque uno puede decir, no, pues, ¿por qué no actuaban diferente y demás? El cambio va a venir y a lo mejor en ese momento precisamente, es que eso yo creo que la diferencia, por ejemplo, entre las mujeres francesas y las inglesas, ¿no? Las mujeres inglesas, como la revolución fue una cuestión más, la revolución industrial fue una cuestión más de acuerdos políticos, ¿sí? No vamos a encontrar esas actitudes que encontramos, por ejemplo, en la reacción revolucionaria francesa, ¿no? Donde ahí sí se piensa en igualdad y en otros conceptos. Dice que muchas de las primeras pensadoras feministas se dieron dentro de la esfera burguesa de la época. Y has de estar de acuerdo, Margarita, en que eso sucedía porque ellas también tenían la capacidad de poder leer en esas esferas, cosas que precisamente no podían hacer en otras. Entonces también es producto de eso. O sea, lo que estábamos hablando ahorita, ¿no se acuerdan? Una clase propone su propia destrucción, ¿sí? Lo que dice Marx.
Entonces, aquí también esas actitudes fueron posibles por eso. Y pues sí, eso es lo que estamos hablando ahí. Fíjense que en el caso, por ejemplo, aquí de Nuevo León, hay falta eso para que se avienten, sí, para que ahora ustedes sean lo que puedan hacer. Yo tengo un texto que publiqué sobre el trabajo industrial femenino, pero me quedo corto. La verdad, a mí no estaría mal que alguien se pudiera investigar, por ejemplo, sobre la transformación de las mujeres en la vida de la sociedad burguesa de Nuevo León. Y hay por ahí algunos libros muy interesantes. Uno de Sonia Calderoni sobre los límites de lo tolerable, sobre el divorcio durante la época de la Reforma y otros. Pero eso falta aquí, por ejemplo. Ahorita de lo que están hablando, sí. Pero ¿qué tanto sabemos sobre Nuevo León? Se los digo, no. Por ahí hay una tesis que a mí me fascinó, así como con todas esas letras de fascinación, una que dirigió el maestro, el doctor José Luis, una alumna que pues ya egresó, la tesis es sobre mujeres asesinas en el siglo XIX. Qué fascinante tesis, porque precisamente cómo trataban a las mujeres, porque había mujeres asesinas, y entonces ella toma 5 casos a lo largo del siglo XIX de cómo precisamente era el trato. Y por ejemplo, como no había lugar para mujeres en las cárceles, todavía, porque las cárceles todavía eran muy primitivas, las mandaban a conventos y así. Y bueno, o sea, también para que vean que no todo era así de sumisión. Muchas de estas mujeres asesinas fueron precisamente porque el esposo ya no lo aguantaban, abusos y demás, lo envenenaron, lo mataron, lo aventaron a la acequia, lo encontraron con otra mujer y entonces lo agarraron a cuchilladas. O sea, es muy, muy interesante. No es por nada, pero suena como el tema de tesis ideal, es decir, como que medio extraño, antiguo, interesante. Sí, no sé, es como que un día tienes un sueño y es de que esta es mi tesis ideal. Bueno, pues sería un tema así. Sí, la verdad, yo siempre, fíjense que esa tesis a mí me da coraje, porque es la palabra, que a veces se publican otras tesis, siempre económicas y políticas, que no tengo nada contra ello, pero tesis así de interesantes. Yo le decía a esta chava, Liliana, oye, es que tu tesis es como para que se publique, o sea, es una cosa fascinante de cómo era el concepto de la criminalidad hacia mujeres, cómo era el comportamiento, o sea, hay tantas cosas que se abordan en este trabajo. Que bueno, la tesis del catálogo, sí, Diana, incluso debe estar por ahí, a lo mejor hasta para consultarse, porque ya es una tesis no tan antigua, ya muchas de las tesis nuevas están ahí para consultarse en la página de la UNI, para que la busquen, ¿no? Entonces, y para que se animen con el ejemplo de Ileana, de que se pueden hacer tesis desde esa perspectiva. Sí, Ileana Ramírez se llama, y si quieren al rato les paso el nombre completo, estoy buscando aquí, como fui lector, por aquí la tengo una copia yo. Y siempre he considerado esa una de las mejores tesis que he visto, en tanto a que a lo mejor pude ser mejor, porque todas las tesis pueden ser mejores, pero por lo novedosa y original que es, ¿no? O sea, me hace genial. Sí, y sobre todo en ese cambio y en esa transición del Monterrey industrializado, que es lo que estamos hablando ahorita. Pues cómo eran tratadas las mujeres, ¿no? O sea, cómo criminalizaban a las mujeres que eran asesinas y demás, y cómo era el comportamiento también de ellas. Ok, vamos a continuar. A ver, me faltó un comentario aquí. A ver, sí, hay una Margarita, dice, sí estaban educadas, no pueden dar sus propiedades. No, exacto. Ese es lo que por ahí les digo, también les recomiendo ese libro de esta historiadora, Los límites de lo tolerable. Ese libro está en el Fondo Editorial Nuevo León, no sé si para descargar gratuitamente o no. Yo aquí lo estoy viendo porque lo tengo. Es un libro fascinante también sobre el divorcio durante la Reforma aquí en Nuevo León. Muy, muy padre. Pero faltan más trabajos sobre historia de las mujeres, historia de género en el siglo XIX. Y yo estoy con que sí se puede hacer. Casi siempre dicen, no se puede hacer, porque no hay fuentes. No, sí hay, nada más que pues hay que buscarlas. O sea, y si nada más nos quedamos con que no hay, pues no hay. Y estoy del otro lado, yo quiero estudiar el desarrollo. No, eso está bien también, Ricardo. No estoy diciendo que nada más estudia el industrial. Sobre todo porque del campo también poco sabemos en Nuevo León. Sí, de la industria, que es lo que más parece que se estudia, o sea, no sabemos mucho. Imagínate el campo. El campo también sabemos poco. Bueno, continúo. Ahora con los obreros, la más obrera. No es que el campo no cambiara durante el siglo XIX, pero en definitiva va a ser la ciudad y la transición de los campesinos a ser trabajadores asalariados lo que caracteriza a la nueva sociedad industrial. El afán de los empresarios por obtener mayores ganancias aumentó de forma desmedida, lo que creó una situación de marcada desigualdad social. Las jornadas de trabajo eran de 12 o más horas en las fábricas y minas insalubres en las que no había medidas de seguridad o higiene, con salarios muy bajos y abuso de mano de obra de mujeres y niños. Sí,
sí, digo, eso creo que también ya lo saben, el trabajo infantil, el trabajo también femenino, era de explotación, porque por ejemplo las mujeres trabajaban ya en las fábricas, pero con salarios que nunca alcanzaban al nivel de los hombres. Y no se diga de los niños, que a veces ni les pagaban, ¿no? Fíjense que me acaban de publicar un artículo, creo que sí les había comentado, el viernes pasado se presentó un artículo, de hecho, donde también, en un libro donde también participó el profe Moisés, pero donde se llama la otredad y violencia en la ciudad de Monterrey. Y yo hice un artículo, le llamé como una especie de trilogía de publicaciones. Ya había hablado sobre los obreros, ya me habían publicado uno de mujeres, y pues entonces dije, mi primer trabajo, y de hecho esto se lo agradezco al profe Moisés, porque él me dijo, pues ya nada más te falta hablar de los niños, ¿no? Y yo, pues sí, vamos a hablar de eso. Y hablé sobre el trabajo infantil, y pues me puse a investigar sobre el trabajo infantil en la ciudad, ¿no? En Monterrey. Bien desigual. Por ejemplo, aquí en Monterrey yo me encontré estadísticas donde sí no les pagaban o simple y sencillamente los tenían trabajando en condiciones que no se dice, pero que no se piensa que eran muy buenas. El lugar donde más encontré que trabajaban niños, adivinen en qué fábrica fue. Sí, adivinen. ¿Cervecería? En cervecería, sí. Encontré que trabajaban alrededor de 100 niños. Y luego ya voy allá y le pregunto acá a Roberto Lara, ¿no? El chavo que trabaja en el archivo. Oye, ¿por qué tienen tantos niños trabajando en cervecería en el siglo XIX? No, pues es que los usaban para cargar y demás cosas. Pero no les pagaban nada, oye, mínimo que les dieran algo de educación. Porque entonces me encontré que en La Fama también trabajaban niños, pero ahí solamente podían trabajar si llevaban escuela. Entonces había así como que tratos diferentes. Ahí en Fundidora sí no me topé. Y en otros casos me topé a 2 niños que trabajaban en una mueblería que ganaban como $1 diario, lo cual ya después dije, acá hijo, eran los niños más ricos de la ciudad porque ganar $1 diario no cualquiera. Sí. Total, me encontré estadísticas muy disímiles sobre eso, pero también una amiga, colega que me ayudó mucho fue Norma Ramos. Norma Ramos también, que tiene mucho sobre investigación del trabajo de las maestras rurales, también a quienes están estudiando historia de las mujeres o de género, les recomiendo a la doctora Norma Ramos, una autoridad en historia de la educación. Y ella me dijo, nada más que entiende, Jacobo, que tienes que ver cuándo empieza la niñez y cuándo no. Entonces a lo mejor también esos niños no eran tan niños, solamente que el concepto de la niñez era distinto. El punto es que el trabajo infantil en la revolución industrial pues era de abuso. Muchos de los memes que por ahí estuvimos entre semana que me estaban pasando, si se fijan, era de eso, porque es una de las cosas que más se les criticaba. En la revolución industrial todos los días era el día de llevar a tu hijo al trabajo. Sí, se acuerdan, así, un montón de memes sobre eso, pero una de las cosas que hay que entender, así, digamos, vamos a poner el equilibrio de las cosas. Sí era abusivo, sí bajo los parámetros de actualmente, obviamente no se va a tener trabajando a niños igual, pero también es que en ese momento el concepto de la niñez era distinto. No por eso estoy justificando nada. Aquí la cuestión es que ese fue el problema. Que como el concepto del niño era desvalorado, no se pensaba las consecuencias que eso pudiera tener. O sea, se pensaba que el niño era un ser preadulto antes de ser importante. ¿Sí? Ahorita, ¿por qué no pones a trabajar un niño en una fábrica, en una mina? Porque sabes que el pobre va a crecer traumado de por vida, ¿sí? Pero en ese momento eso no se sabía. No, pues no le pasa nada, tú mándalo ya a la fábrica, a la mina, ya como pueda, y que se meta por donde sea, ¿no? Ahí los ves trabajando en las minas, ahí los ves vagando en las calles, o sea, sí, definitivamente era algo muy cuestionable. Maestro, sí. Mande. Me da curiosidad, o sea, si no recibían pagos, entonces, ¿para qué era el trabajo? O sea, me quedé con el Monterrey. Si a los niños no se les pagaba, entonces se quedaban ahí porque si se quedaban más tiempo les iban a empezar a pagar, o porque se quedaban si no recibían dinero. No, pues es que no les pagaban porque no eran personas adultas, no lo veían necesario. O sea, un niño estaba ahí y a lo mejor no percibían salario, pero les daban para comer y con eso pensaban que era suficiente. O sea, era explotación infantil pura y genuina. ¿No? O sea, digo, si le quieres poner así como ¿en serio? ¿No les pagaban? No les pagaban. ¿Por qué? Pues porque eran niños, ¿para qué? O sea, no, esa concepción del niño en ese momento. Que cuando yo hice el artículo que les digo, fue lo que tuve que entender. O sea, el concepto de la niñez era distinto, y el concepto de la niñez, pues es que un niño, pues todo eso lo veían como algo que iba a aprender, ¿no? Ah, sí, para que trabaje mientras aprende algo. Pero obviamente esto ya incluso desde ese tiempo se empezaba a cuestionar, porque precisamente decían, bueno, pero tiene que ir a la escuela, y si no va a la escuela no va a aprender oficios, y luego ¿quién va a suplantarlos? Entonces ya empezaron como que a cambiar las políticas en torno precisamente al trabajo infantil. Pero al principio pues sí era de explotación dura y certera contra los pobres
infantes. Y las mujeres no era distinto en muchos casos. Dice Diana aquí que se ha estudiado la participación femenil. De hecho, no, falta mucho. Y también porque, así como en Inglaterra, aquí también se ocupaban mujeres en áreas muy específicas, en las cigarreras, en la industria textil. Y yo por ahí me he topado fascinantes, perdón que use otra vez la palabra, citas de cómo, pues es que la mujer tiene que trabajar, porque luego la vagancia, la prostitución, no queremos que caigan en eso. Y pues entonces había que enseñarles a trabajar, decían, y el mundo industrializado les empezaba a dar una mejor posición social que no podían obtener, ¿no? Carlos. De hecho, profesor, si mal no recuerdo, paralelo a la Revolución Industrial es cuando Rousseau publica también Emilio. Y las ideas de Emilio no se dispersan a la sociedad en general hasta como 50 años más adelante. Y no es hasta 1904, 1905 creo, que el concepto de adolescencia ya se queda como que estipulado en el lenguaje de la psicología. O sea, no existían, no se creía que existían adolescentes, como dice Diana, o sea, eran adultos, los trataban como adultos a los niños. Después de 5 años, eran adultos. No, se supone que eran, la otra vez oí, eran, personas previo a la adultez, no sé cómo era, pero no les daban una identidad, no sentían que eso era importante. Sí, es que eso de adulto, creo que ni eso, o sea, eran larvas, pues. Sí, no veían importancia en esa etapa, o sea, era una etapa previa a lo que realmente es importante, que es ser adulto. Claro, también ser adulto era ya una etapa muy temprana, los 14, los 15, 18 años, porque eso eran también otros conceptos. Por ejemplo, ahorita un joven de 14, 15, 18 años no se le considera también un adulto pleno, en el sentido, digamos, ya psicológico, que lo queramos ver. Y lo mismo pasa en este momento también en relación a cómo se le veía. Entonces, sí, es que todo esto es el niño previo a Freud, ¿no? No sé si también eso se entiende. El niño previo a Freud pues sí, es el término que usó, no me gustó, una larva, ¿no? Algo que estaba ahí formándose hasta que fuera realmente importante, ¿no? Dice, en África, en las plantaciones de cacao, muchos niños trabajan gratis con la promesa de una práctica de tierra, de una parcela de tierra a futuro, una promesa parecida, sí. No, pues acá con la promesa de que podían trabajar ahí, sí, yo creo que sí. Por eso había mucha mortalidad, exacto. Como muchos morían jóvenes, se recorta la idea de la zeta. Sí, por eso muchos llegan a los 30 años, porque trabajaban en las minas desde los 5, pues ya, pues sin espalda, sin columna y con los pulmones, imagínense cómo estaban, ¿no? ¿Cuál nombre? ¿Cuál mencioné? ¿Cuál nombre? No sé qué nombre mencioné. Freud. Pues ¿por qué no? Bueno, antes de Carl Jung, no sé, piensen en otro. Sí, no, o sea, pues que la niñez antes de Freud no creo que esté equivocado, o sea, precisamente antes de Freud, el concepto de lo que era ser niño, antes de la psicología, vaya, que ni siquiera Freud fue el único y absoluto psicólogo, el concepto de lo que era ser niño era muy distinto, o sea, ya después de ahí las cosas cambian terriblemente, y bueno, psicoanálisis, todo. Ok, no sé qué problema tienen con el psicoanálisis, pero voy a mejor avanzar en mi clase para no meterme en esas broncas. Total, la ciudad se veía así. Sí, ya para cuando estamos hablando, ¿no? Que eso también, una de las consecuencias, que no se empezaban a medir la contaminación y todo lo que eso implicaba. Dice, en este momento la mano de obra se caracterizaba por ser muy sumisa y se conformaba con la paga más miserable debido a la necesidad. Los obreros carecían de seguridad laboral y social, no tenían derecho a jornadas de descanso. Además estaban sometidos a la continua amenaza de ser despedidos, no solo a causa de la crisis, sino por cumplir con las exigencias externas de los patrones. En la ciudad vivían hacinados en casas muy pobres, situados en oscuros y sucios suburbios. No había mucha comida y poseían muy mala salud, por lo cual muchas veces se sumían en vicios, que eso también lo que estamos hablando, pues los vicios, pues imagínense, aparecen las cantinas, que eso también, aquí se ven imágenes de los barrios en Inglaterra, pues de la revolución industrial del siglo XIX. Movimientos sociales, ahora pasemos a eso rápidamente, sí, porque ya luego se nos acaba el tiempo. El primer movimiento social que se desatará la revolución industrial tiene que ver con el mismo avance técnico que promueve el ludismo. Aunque desde inicios de la industrialización se registra una notable oposición de los obreros artesanos a la introducción de máquinas, las primeras formas de protesta obrera se destacan en Gran Bretaña en la segunda década del siglo XIX, cuando surge el conocido movimiento ludita o ludismo. El ludismo, nombre que deriva de un personaje real o inventado, un obrero, Ned Ludd,
cabecilla de este movimiento de protesta que se canalizaba hacia la destrucción de la maquinaria y que pronto se extenderá por varios condados de Inglaterra donde la industria textil se había convertido en la principal manufactura. Las guerras napoleónicas de años posteriores hicieron saltar en varias ocasiones nuevas protestas luditas. Este movimiento saboteará, destruirá, secuestrará y movilizará todo aquello que sean máquinas y a quienes las crean y controlan. La razón es que estas quitan el empleo, así de sencillo. El ludismo, digo, no me quiero entretener mucho porque nos queda tiempo, pero es un movimiento muy interesante, porque obviamente era toda esta, digamos, animadversión contra lo que la máquina creaba. Entonces, he encontrado poco, pero creo que puede encontrarse más información sobre esto, porque sí se menciona que la secuestraban. O sea, la máquina la veían como un problema, a veces también tanto un problema casi hasta religioso, por lo que les había dicho, de que también las cosas estas se movían solas y demás. Entonces, los ludistas, había de varios tipos. Había aquellos que simplemente querían destruir a las máquinas, otros que las secuestraban a cambio de dinero, pues para sacar algo en el proyecto. Y bueno, eso del ludismo, les digo, se hablaba de un tal Ned Ludd, aunque casi este personaje deambula entre lo mítico y lo real. El punto es que se quedó el nombre del ludismo y entonces se les llamaba luditas a todos aquellos que hacían este atentado contra las máquinas. Fíjense que aquí en el caso, volviendo a Nuevo León, para hablar de lo más común, yo he encontrado pocos, pero sí hubo algunos actos luditas. Por lo general contra los transportes, porque los arrieros eran los más inconformes con el desarrollo del ferrocarril. Aunque también, pues, invadir el ferrocarril y secuestrarlo y robarlo, pues era también muy lucrativo. ¿Cuáles son las consecuencias del ludismo? En 1774 aparece la primera ley contra la destrucción de máquinas, la cual era un castigo menor. En 1811 se establece la pena de muerte por la destrucción de máquinas. En 1813 en Lancashire son ejecutados 18 dirigentes luditas. En 1815 se controla debido al incontrolable. Se controla el incontrolable. Aumento de máquinas y aumento de empleos. Pero en general en los primeros años sí como que bueno, ya después apliquen pena de muerte y se empezó a controlar ya cuando era imposible, ¿no? Con el aumento precisamente de máquinas. El otro movimiento es el de los trade unions, que vamos a decir estos son los primeros sindicatos o protosindicatos que van a aparecer en Inglaterra. Dice, a partir de 1824 las leyes británicas autorizan el asociacionismo obrero, que dan origen a lo que podemos considerar los primeros sindicatos de obreros llamados los trade unions, en los que en principio se unen los trabajadores con un mismo oficio en la localidad. En los años 30 estas asociaciones profesionales y locales se irán uniendo entre sí hasta formar enormes asociaciones que a mediados del siglo agrupaban a cientos de miles de obreros británicos de todos los oficios. La huelga, la negociación colectiva pacífica y, cuando lo permitan las leyes electorales, la participación en la política, serán los instrumentos de los que se valdrá el sindicalismo británico para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Es obvio, el sindicalismo nace en Inglaterra, tenía que ser ahí, y el sindicalismo es producto precisamente del abuso que había. Aunque el problema es que al principio el sindicalismo va a ser muy político, pues definitivamente va a ser el ejemplo de la creación de sindicatos a futuro. El sindicalismo es uno de los grandes ventajas que se va a obtener de la revolución industrial, porque definitivamente estar asociado, entre otros, para protegerte de los problemas que había contra el abuso de los patrones, pues era importante. Entonces el trade unionismo, que van a ser los primeros sindicatos, es importante. El otro movimiento se le llama el cartista. El llamado movimiento cartista supone una versión más organizada del movimiento obrero y que se desarrolló en 1837, mediados del siglo XIX. Debe su nombre a la denominada Carta del Pueblo, documento que llegó a conseguir la firma de cientos de miles de obreros y que era una petición elevada al Parlamento en el que se pedía el sufragio universal, el voto secreto, la igualdad de los valores de los votos. El cartismo fue este movimiento político que ya les dio a los obreros como que capacidad de votar, porque recuerden que quienes votaban, creo que lo habíamos visto cuando vimos la Revolución Francesa, eran solamente una élite, aquellos que tenían propiedades y demás. El movimiento cartista se fue a otros niveles. Le llamaban cartas porque fueron cartas y cartas que fueron llegando por parte de los obreros hacia el Parlamento, donde pues tuvieron que ceder. Dice, en definitiva, revelaba el deseo de la democratización del sistema político británico. El movimiento obrero desea participar en el juego político y desde ahí, mediante la participación de leyes en el Parlamento, mejorar las condiciones de vida de los obreros industriales. Es que el cartismo lo que va a generar son los famosos partidos políticos laboristas, que en el caso de Inglaterra son fuertes. En algunos casos ganan, en algunos casos no, pero que están ahí, ¿no? Y eso va a pasar también en muchas partes del mundo. Los partidos obreros van a ser precisamente esenciales para muchas políticas en el mundo. Fíjense que menos en México, porque yo tengo una hipótesis que a veces es muy criticada, pero para mí es que siento que es así, es que en México realmente nunca tuvimos sindicatos. Y a lo mejor ustedes han de saltar, profe, y la CROC y la CTM, pues es que si se fijan eran sindicatos
de centrales obreras adheridas al gobierno. ¿Qué tipo de sindicato es ese? ¿Qué tipo de sindicato dice ser sindicato cuando está asociado al gobierno? Y esos eran los sindicatos que hubo en México. Entonces, como nunca hubo sindicatos libres en México, nunca hubo partidos laboristas realmente existentes en el país. O sea, el PRI era, ustedes saben, una amalgama de los intereses de los que quedaron de la revolución. El PAN era la burguesía también opuesta a esos mismos. Pero un partido obrero como tal, ¿ustedes me pueden decir que lo hemos tenido en México? A ver, pregunto. ¿Hemos tenido un partido obrero? Dice la Croc corrió a mis abuelos de su rancho. Ahí están los sindicatos, ¿no? Que defienden a la gente. Por ese ejemplo de Diana. Ahí está un sindicato. Esos no son sindicatos, ¿no? Bueno, para mí no lo son. Entonces yo siento que por eso la lucha en México, la lucha sindical en México ha sido de fracaso. Nunca hemos tenido realmente un sindicato real. Y por consecuencia nunca hemos tenido un sindicato representativo en la política. Estoy esperando que me digan si hay un sindicato obrero o no. Pero bueno. Bueno. Desde mediados del siglo el movimiento irá perdiendo fuerza progresivamente, aunque paradójicamente en años posteriores el Parlamento británico adoptará la mayor parte de las peticiones recogidas en la Carta del Pueblo. Hay que recordar que la legislación británica, leyes aprobadas entre 1799 y 1800, prohibían de una forma determinante la formación de asociaciones obreras, pues se consideraba que estas asociaciones chocaban con el espíritu del liberalismo económico y debía ser el mercado quien fijase los salarios y no la presión de los sindicatos. 9 años duró el cartismo, pero fracasó debido a la posición firme del gobierno, pero obviamente esto no fue el final. Y después, pues ya progresivamente fue avanzando. Ya por último, el último tema es el de los socialistas utópicos. Aquí me voy rápido porque ya nos queda poquito tiempo. Y yo sé que muchos se van a la 1:30, pero ya saben que por lo menos hasta la 1:40 sí le damos. El socialismo utópico se convirtió en la respuesta de los grupos intelectuales a una nueva organización económica y social más humanizada, justa, equitativa en beneficio de toda la sociedad. Muchas de estas propuestas no llegaron a materializarse y las que lo lograron fracasarán, por lo cual Marx bautizó a estos como socialistas utópicos. Pero funcionó en cuanto sentó las bases del socialismo científico y reflejó la preocupación incluso de la clase burguesa. Fíjense, si la revolución industrial va a tener un aspecto positivo, es que aparece el socialismo, yo les había dicho, y es precisamente a la crítica para la sociedad industrializada. La sociedad se ve industrializado tanto, obviamente que empezaron a aparecer filósofos que criticaban esta forma de vida. Y esta forma de vida la criticaban precisamente porque pues, les parecía innecesario, injusto y en muchos casos la explotación que se estaba generando. Si uno piensa que fue Marx el primer socialista, están equivocados. Hubo a lo largo precisamente de la revolución industrial muchos socialistas, a los cuales bautizó como utópicos porque ellos decían que no buscaban cambios radicales como él sí. Y entonces por eso él se decía, además de que él veía al socialismo como también una forma de interpretar la historia, por eso decía que era científico, y realmente pues lo era, ¿para qué nos hacemos? Sí, él veía a los socialistas que no eran así como utópicos, entonces por eso él marcaba el socialismo utópico y el socialismo científico, que era el que él precisamente promovía. ¿Quiénes eran esos socialistas? Pues tenemos a Saint-Simon, donde él era un aristócrata, que él dice que los productores organizan los medios de producción a marchar con la paz, con los descubrimientos científicos. Él veía un prejuicio del gobierno por los malos políticos, el gobierno debe estar en manos de los industriales, científicos y artistas. Él rechazaba el utilitarismo diciendo que ellos serían jueces de lo que es bueno o no, y él hablaba de una sociedad colectivamente planificada. De hecho, Saint-Simon va a ser uno de los también compañeros no me acuerdo quién era este otro también filósofo, y estos, bueno, no sé si se fijan, ya desde aquí empiezan a ver, por ejemplo, que el gobierno es uno de los problemas también, porque no defienden a las personas, entonces él dice que el gobierno debe estar en manos de gente que sea capaz, sí, entonces se decía que también debe haber sociedades colectivamente planificadas. De hecho, una de las conclusiones a la que casi todos estos socialistas llegan, socialistas utópicos, es que el problema también es que los recursos estaban mal distribuidos, ¿no? El otro es Fourier, Charles Fourier. Él era empleado de adaptar las instituciones a los deseos humanos. El trabajo es fuente de un positivo goce. Dice, no tratar al hombre como una máquina, porque precisamente se acuerdan así como en Chaplin, en la máquina, que se lo tragaba a la máquina. Ese era el problema. Él decía que la agricultura es la base, la industria no fabrica lo suficientemente bien, por eso él decía que sí, debe haber industria, pero debe haber una agricultura que sea lo suficientemente sólida para que la industria funcione. Él hablaba de crear sociedades o falanges nomás con 1.600 personas y 5.000 acres. Él decía que debía haber destreza en varios trabajos para rotarse los empleos y la persona no se fatiguen con uno solo. Fourier veía en el socialismo, dice, el problema no es el trabajo, el problema es que el trabajo te enajena. El problema es que el trabajo te hace, todo el tiempo, imagínate, estás trabajando toda una vida en lo mismo,
Dice, eso no era posible, y eso sobre todo generaba vicios y problemas. Entonces, por eso él dice que lo mejor era rotarse los empleos, vivir en como que falanges o sociedades, como especie de comunas colectivamente planificadas, donde todos estuvieran rotando el empleo para así no caer en precisamente esos problemas. Entonces, él, si se fijan, su utopía era casi regresar al campo, volver a una sociedad industrial basada precisamente más en el campo, con sociedades planificadas. O sea, él precisamente todo lo que... Imagínense a qué tuvo que llegar para llegar a esto, es lo que me explico. O sea, qué tuvo que ver, qué tuvo que leer o qué tuvo que ver en la revolución industrial para decir, no. O sea, esto está haciendo añicos al ser humano, entonces, esto de no tratarlo como máquina, imagínense cuántas cosas no habrá visto para decir eso. El otro es Robert Owen. Sí, Robert Owen, que va a ser uno de los compañeros de Augusto Comte, sí, sobre todo por la forma en que va a interpretar Saint-Simon fuera de los que era, ahorita lo mencionaba, Saint-Simon era de los que era compañero de Comte. Robert Owen va a ser el único de estos personajes que va a pensar en un lugar para llevar a cabo sus acciones. Él va a experimentar en Lunar en Inglaterra y en New Harmony en Indiana, porque a diferencia de Saint-Simon, que era aristócrata, Fourier, que era empleado, él era empresario. Entonces dijo, no, él veía como empresario un problema precisamente en las fábricas. Entonces él va a querer primero en Inglaterra, en Lunar, y luego en New Harmony, que hace poco me puse a investigar y hay fotografías de estos lugares. Digo, ya el internet cuando yo empecé esto está más avanzado y ahorita le ponen Lunar, y sale fotografía. Me emocioné porque yo pensé que estos lugares eran así como que ya no existe nada de ello. No, todavía por ahí está la vieja Lunar y la New Harmony en Indiana, o sea, como que sus fábricas prototipo de su pensamiento socialista. Él atacaba la idea de la libre competencia, él decía que fomentaba la ambición y la desigualdad. Fíjense cómo él ya, todos estos tipos lo hacían, pero cómo aquí ya se ve más claro cómo atacaban a Adam Smith. ¿Se acuerdan que Adam Smith decía, no, es que la libre competencia nos lleva para arriba? No, la libre competencia nada más genera desigualdad. Dice, ¿cuál nos lleva a todos para arriba? ¿Y cuál pirámide? ¿Y cuál mano invisible? No. Decía él no a la propiedad privada. Él decía que la educación es la base del progreso. Obviamente la propiedad privada veía lo que los demás veían, una forma de desigualdad. Decía que la educación era la base del progreso. Eso lo notaban mucho, sobre todo estos filósofos. Y el trabajo humano valora las cosas, no el dinero. El control del ilimitado ingreso capitalista y la tecnología crea la abundancia y la riqueza necesaria. Él veía la tecnología como algo positivo. Pero él decía que el valor de las cosas no está en el trabajo humano. No sé si se fijan, todo lo que hemos estado leyendo, ¿dónde lo hemos visto? En Marx, y es precisamente porque Marx va a tomar de cada ellos una cosa, y de Owen va a tomar lo que habíamos hablado que veía en contra de Adam Smith, porque Adam Smith decía que el valor de las cosas está en ser un bien o un servicio, su oferta y su demanda, y Robert Owen, así como Marx, decía que el trabajo está en el valor de nuestro trabajo en las cosas, no en el dinero, en el tiempo que le empleas a hacer algo. ¿Sí? No es lo que vale con un bien o un servicio. Si esto yo le empleo tantas horas, tanto tiempo y tanto esfuerzo, eso es lo que debe valer, no que tanto se venda. ¿Sí? El trabajo debe terminar el valor, ¿no? La tecnología crea la abundancia y las riquezas necesarias, y la sociedad con repartición colectiva y equitativa de bienes que produce el trabajo. La religión e industria. También en la religión, aquí nada más rápidamente, hoy va a haber un cambio, sobre todo en el caso de la iglesia. La Rerum Novarum va a ser una de las principales críticas contra la sociedad industrial. Obvio, cuando ya las cosas empezaron a ver mal, en el siglo XIX la iglesia también empezó a decir que eso era de la misma manera. Dice, durante el principio del siglo XIX se dio un proselitismo en las sectas en Inglaterra debido en parte al miedo que provocaba el jacobinismo francés y ateo, pero también la vida egoísta, liberal y sin moral que provocaba la nueva sociedad industrial. Por eso muchos de los religiosos que van a estar ligados a las industrias van a ser puritanos, ¿no? Porque veían así como una forma genuina de avance del capitalismo. En especial se forma la religión evangélica, que tenía como objeto cristianizar los nuevos distritos industriales que la iglesia oficial parecía no podía organizar. Mientras tanto, la iglesia católica publicaba la Rerum Novarum, ¿no? En 1891 como crítica a la condición obrera que el Papa denominaba miseria inmerecida. Y bueno, eso es para que vean que también en la religión hubo, digamos, cambios importantes en eso. Ya para concluir, dice, aunque el cartismo y el socialismo utópico no lograron lo que esperaban, sentaron las bases para un movimiento que sería propio de la segunda revolución industrial, que es el movimiento socialista, porque eso hay que verlo también, ya es en la segunda revolución industrial. Si aquí no mencionamos a Marx, es porque Marx aprendió de todo eso y ya precisamente lo va a exponer, pero en la segunda mitad del siglo XIX, y es cuando precisamente con ideas más firmes y mucho más centradas, y sobre todo con este pensamiento de que entonces el que debe tener el poder es la clase que da ¿cómo se llama? Es la clase que productora, no la clase que no lo es. Entonces por eso la idea del socialismo va a ser tan exitosa en algunos
en algunas partes. Como reflexión final, vale la pena seguir estudiando este periodo en cuanto a que se da a entender, como ningún otro, la sociedad contemporánea, que actualmente se dice atraviesa su tercera revolución industrial, y yo creo que eso fue cuando describí esto. Ahorita ya, no sé, algunos hablarán de que no. Como estamos hablando, algunos dirían que ni siquiera eso. Ok, a ver, dudas, preguntas. Ángel dice que el PT es el Partido Obrero. Lástima que no hay alguien para que le dé un zape por ahí, ¿no? No, no es cierto. Si hay alguien cercano a Ángel, por favor, dígale que de mi parte. No. Ok, dicen los demás. Sí, el PT es obrero. Capaz que sí, yo estoy acá también. Alucinante. Medio grupo le trae ganas, pero bueno. Que pensé que nada más era yo. Es que el PT es obrero, imagínense. Sí, el PT, el mismo que, ¿cómo se llama? Que quería poner al viejo Paulino para no sé qué puesto de gobierno. Ese PT es el que dices tú. El que quiere traer a media televisión para que sean candidatos de, pues, al Pato Zambrano, ¿no? Y demás. Es que yo siempre he visto un problema con eso. Es que siempre, el PT es un partido laborista en el mismo grado en el que el PRI es un partido revolucionario institución. Ándale. Yo creo que a lo mejor tiene orígenes, sobre todo porque recordemos que nace con todo este grupo que estaba en Tierra y Libertad, ¿no? No lo dudo, pero insisto, para mí el problema es que no hay realmente un partido laborista, un partido obrero en México. No lo hay desde el hecho de que todos los obreros han estado bajo control de sindicatos que están controlados bajo centrales obreras que están controlados por el gobierno federal. Entonces, yo la verdad, les digo, yo tengo una hipótesis que muchos, como que algunos aceptan, algunos otros no, de que la verdad no se ha dado un verdadero movimiento sindicalista autónomo en México desde nunca, porque tal vez fíjense cuando Madero, pero cuando llegan el PRI y junta todas las centrales obreras, no les da autonomía, entonces eso creo que ocasiona ese problema. Y de hecho los sindicatos que han tratado precisamente de rebelarse, por eso también no les va bien, porque precisamente el gobierno pues insiste en que desaparezcan si no los tiene bajo control. Eso le pasó a Fundidora en su tiempo, a Luz y Fuerza del Centro, pues ahí está el hecho precisamente de eso. Y entonces no sé si con esto ya que terminamos se dan cuenta, la revolución industrial, les digo para terminar, o sea, hay cosas que veíamos, ¿se acuerdan? Muy positivas, muy interesantes, pero definitivamente también la crítica a la sociedad industrializada se da casi desde el inicio. Ahora sí, yo les había dicho que viéramos a este tipo, Ted Kaczynski, un matemático, un tipo genial, que se fue al bosque y empezó a hacer bombas y empezó a mandarlas a las universidades y empezó a explotar y a matar gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tipo estaba tan enajenado con la idea de que la revolución industrial nos había hecho tanto daño, que entonces no, estaba es enojado aún con el peor mundo. que eso. No era que nos hubiera hecho mucho daño, sino que la revolución industrial es, como dice sus primeras páginas, lo peor que le ha pasado al ser humano. Es casi que el pecado original. Ok, parece que Arnoldo la forma en que le dijeron, no, profe, no se ha hecho daño, es peor que eso. No te lo creas, Arnoldo, era nada más para que lo leyeras y dijeras, No, estoy expresando su visión. Es que su visión no es de que está mal, es de que es apocalíptica prácticamente. Es una visión casi hasta enfermiza, si me lo permite. Y es que es a lo que voy. A lo que voy es esto, precisamente con lo de Kaczynski y con todo lo que estamos hablando. Creo que la revolución industrial es fácil también ponerse en esa posición, pero también por eso el ejemplo de Kaczynski para mí es interesante porque es un tipo obviamente loco que llegó a esos niveles también en los cuales creo que tampoco es conveniente en el que nosotros nos pongamos en una posición tan radical. Es bueno criticar a la sociedad y a la sociedad industrial actual, sí, pero creo que no podemos caer en los ambivalentes. Ahorita lo veríamos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Incluso alguien decía, pues ya nos vamos a poner la camisa del eurocentrismo. No, al contrario. O sea, la revolución industrial nos ha traído beneficios, marquemos los cuales se han dado una mejor calidad de vida, un aumento en la producción, pues estos avances tecnológicos que incluso nos permiten estar aquí, pero de repente hay posiciones tan radicales como la de Kaczynski, donde precisamente también odio al mundo todo lo que tiene que ver con él y por eso lo voy a destruir, que creo que tampoco eso es bueno, y pongo el ejemplo de Kaczynski porque el tipo era académico, sí, o sea, nosotros también, entonces no quiero que caigan también en esa idea de que
El profe es un radical que quiere que nos volvamos, nos vayamos a un bosque y critiquemos a la revolución industrial. Yo creo que hay que ver las cosas buenas, porque así como mencioné a Kaczynski, no mencioné a todos aquellos críticos de la sociedad industrial y sociólogos que te dicen que es posible también darle un nuevo giro. Aquellos que te dicen, podemos seguir haciendo industria, pero sin sacrificar tanto al planeta, que es precisamente lo que se conoce como desarrollo sustentable. O sea, podemos seguir manufacturando cosas, pero tratando de conservar los recursos para el futuro. Digo, esas ideas también están ahí y a veces no las mencionamos mucho. El problema es que a veces hay gente que no las cree, pero aquí el punto es ese. Si me preguntan, entonces, ¿usted qué opina, profe? ¿La revolución industrial es buena o mala? Es, sí, pero si me preguntan, ha tenido beneficios excelentes y muy positivos para la humanidad. Ha tenido muchos negativos y hay quienes piensan que por eso a lo mejor las cosas serían distintas. Pero ¿por qué mejor en vez de pensar en revertir los efectos de la revolución industrial, así como este señor, por qué mejor no pensamos en una industrialización con un sentido humano, responsable, en el uso de recursos? También se puede, ¿no? O sea, no sé si también estamos ante eso. Creo que caer entre los excesos de los dos lados de la revolución industrial, el absolutamente crítico, que te dice que no ha ayudado para nada, o aquel que te dice que debemos industrializar todo, no creo que sea lo más conveniente. No sé, ahí es donde ya estos minutos finales o lo que me quieran dar, se los dejo a ustedes. A ver, no lo... Que estoy un poco que decir. Bueno, para empezar, Kaczynski también fue víctima del programa MK Ultra, así que bueno, eso explicaría también en parte de por qué había quedado un poco traumado. Pero bueno, lo que voy es que estas posturas radicales son peligrosas porque estaba reflexionando el otro día. Hay mucha gente en internet, o sea, no es por nada que el meme de Kaczynski sea poco conocido, es que es una idea bastante difundida, que por algún motivo es como que le resulta más fácil seguir las palabras de un loco que bombardeó edificios, un extremista radical por completo, que simplemente buscar un libro de académicos de la revolución industrial y entenderlo, o preguntar a alguien que sepa, porque es más fácil escuchar al tipo que está gritando y que llama la atención que intentar calmarse un poco y decir, no, bueno, veamos cómo estuvo esto. Sí, y es que les digo, tenemos que, creo que la idea de abandonar la revolución industrial, así como radicalmente se propone Kaczynski y como él trató de hacerlo, dice vivir un bosque, que esa alternativa no, o sea, es regresar 2, 3 sistemas económicos antes, no se trata de eso. O sea, a lo que voy yo, y lo hago en forma de pregunta, ¿creen que es posible hacer una crítica a la revolución industrial sin abandonar la revolución industrial? Esa sería mi pregunta. O sea, a ver, ¿alguien? Ya para irnos, oigan. Ya se quedan cansados. Pues que es un tema difícil, como el punto de estudiar historia descolonizándonos. Debemos tratar de abstraernos de esta sociedad industrial en la que vivimos para poder estudiarla y valorarla de una manera adecuada. Pero ¿no creen que es, por ejemplo, excesivo también pensar, por ejemplo, como este personaje, por eso lo ponía del ejemplo malo, de que, bueno, la revolución industrial es mala, a lo mejor entonces me voy al bosque, me voy a vivir, tiro mi compu, vivo de objetos artesanales, o sea, creo que tampoco va por ahí, o sea, ya somos parte de esta sociedad industrial, sobre todo nosotros, y por nosotros me refiero a estas generaciones que estamos en esta industrialización tan marcada. Todavía a lo mejor a nuestros padres les tocó algo más distinto, pero nosotros que estamos tan ya arraigados a la industrialización, creo que abandonarla por completo no es la situación. Creo que más bien es pensar, insisto, responsablemente en el futuro de lo que implica, porque casi es que es el ejemplo radical, pero no faltan también algunos filósofos bastante también radicales en su pensamiento en lo que la industria ha generado en el hombre contemporáneo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la película de Capitán Fantastic? Profe, rápida intervención. Sí, es que esa película se trata, es con Viggo Mortensen, creo que se llama. Se trata sobre un señor, es un padre de familia que se casa con una señora, ambos humanistas, bla, 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 y entonces deciden mudarse primero a una granja y luego literal en medio de un bosque a criar a sus, creo que son 7 hijos, completamente alejados de la civilización y de todo. Y entonces ellos los educan y obviamente los niños leen como
2 libros a la semana, una onda así, ¿no? Entonces los niños son verdaderos eruditos en muchos temas, saben cazar, saben hacer muchos temas de supervivencia, son autosuficientes en cuanto a alimentos y hacen como algunas, ¿cómo se llama? Artesanías y las venden. Pero el punto de esta película es que estos niños que son criados en este ambiente por esta familia, la mamá, y esto no es spoiler, pasan los primeros 5 minutos, la señora, la esposa muere y entonces la familia que no vive, que no tiene ese estilo de vida, los abuelos, los papás de la señora, pues quieren que la señora sea enterrada en un panteón cristiano y todo, y la señora es budista, entonces el papá y los niños tienen que chocar ahora contra esta civilización industrial americana de regreso para ir por el cuerpo de la mamá y van a conocer a los abuelos, entonces este choque entre este estilo de vida completamente alternativo fuera, porque ellos critican mucho a la revolución industrial y a la forma de vida americana, pero ahora es este choque de encontrar el punto medio, ¿no? Entre qué es saludable y son como esta constante conversación de si el estilo de vida de ellos es mejor que al que tiene el resto de la familia que vive en ese Estados Unidos industrial. Y pues ya está una muy buena película, se la recomiendo mucho. Sí, gracias, lo voy a apuntar en mis pendientes porque no lo he visto y suena muy interesante. Y es que sí, imagínense ahora eso que mencionas, por ejemplo, los beneficios de la revolución industrial, como ahorita el tan famoso de las vacunas. Imagínense todos aquellos antivacunas que ha habido, que no, es que las vacunas son un peligro. ¿Cómo sería la sociedad ahorita si no fuera por las vacunas? Que entendamos que de una manera u otra es producto de la revolución industrial, porque la producción masiva de hacer vacunas y demás tiene que ver con la industrialización. ¿Qué opinas al respecto? Sí, y vaya que ustedes lo saben, no sé si a lo mejor hay alguien por aquí, perdón si lo digo, pero es que pues yo creo que las vacunas han sido una solución que ha ayudado a los seres humanos a lo largo de la historia, pero ya saben que de repente hay grupos ahí antivacunas, ¿no? Que también se ponen en ese plan, o terraplanistas, ¿no? Por hablar también de lo que la ciencia y la industria han hecho, que es también una educación masiva, mucho más cercana a esto, o la producción de comida, que ha eliminado también el hambre, la desnutrición en muchos casos, la mortalidad infantil, bueno. O sea, creo que les digo, por eso quería terminar con un punto medio, porque un punto de vista así radical y súper descolonizado y alterno, es decir que la revolución industrial es un peligro, vámonos todos al bosque, vamos a odiar al mundo. No creo que esa sea la solución. O sea, yo creo que podemos seguir pensando en la industria necesaria precisamente para nuestro modo de vida, claro, pero de forma responsable. Es cierto, mientras sigamos abusando de los recursos, ahí sí la vamos a ver mal. Pero tenemos que pensar en que tendremos que seguir industrializando sin llegar a esos excesos, en el uso del agua, cosas que de hecho han cambiado, el uso del agua, los contaminantes, el uso del plomo, muchas de esas cosas a lo largo del tiempo precisamente se han cuestionado gracias a socialistas como Fourier, como Owen, como Marx y como los que siguen apareciendo ahorita. Entonces, esto quería ponerlo como reflexión final porque no quería que se fueran así con la idea caricaturesca de mi clase de, sí, la revolución industrial es mala, vamos a destruir cuanta máquina veamos. No, ya vivimos en esta sociedad industrial, es conveniente para nosotros, nos trae beneficios y debemos pensar en una forma, en convivir con ella y no en una forma anarquista radical de tratar de destruirla. Sí, no. El último es que pues sí hay esperanza, porque hasta la propia industrialización ha traído beneficios, o sea, y está empezando a generar beneficios en cosas que no se habían visto antes, por ejemplo en el campo de alimentación, y se está trabajando en la producción incluso de alimentos que sean, digamos, de forma sintética, incluso más nutritivos que los alimentos que tenemos, por lo que una revolución agraria e industrial simultáneamente a esa escala podría ser quizá tan importante como la propia invención de la agricultura en algún cierto punto, porque sería dejar de depender de digamos, de las grandes plantaciones y la superexplotación a gran escala de terrenos a simplemente la producción de ciertos agentes químicos que podrían alimentar a buena parte del planeta. Realmente, pues, sí. O sea, el problema con estas ideas de que no, es que hay que volver al bosque y hay que acabar con esto, es que si vuelves al pasado terminas cayendo de nuevo en el presente. No puedes simplemente decir de que no, esto ya no existió, ya borrón y cuenta nueva y al bosque, no. Eventualmente va a volver a pasar lo mismo, ya no puedes simplemente deshacer lo que ya se hizo. Sí, es eso, o sea, el final, digamos, el resumen es, hay que ser menos Ted Kaczynski y más ser, no sé, piensen en algún sociólogo contemporáneo que hable precisamente sobre el desarrollo sustentable, ¿no? Hay que apostarle. Esto de las energías renovables es una discusión que ahorita todavía está. Uno pensaría que ya todos aceptamos que es una razón de ser, pero ya ven que hay gobiernos que dicen que no creen en eso.
creo que aquí también. Pero bueno, o sea, esas son las cosas con las que tenemos que lidiar, ¿no? Y esta reflexión final sirve precisamente para bueno, que ustedes como profesionistas, historiadores, cuando siguen la revolución industrial, creo que ese es un punto al que hay que llegar, ¿no? Hay que ser, yo digo que hay que ser medidos con estos comentarios, precisamente, porque si no vamos a terminar creando así como que una utopías irrealizables o personas con criterios imaginarios tan descabellados como esos, que no creo que sea el punto. O sea, no creo que hay que o sea, no creo que tenemos que volver a la comunidad primitiva para salvar al planeta, o simple y sencillamente porque, como dicen ustedes, ¿no? Vi Blade Runner y no quiero ese futuro, entonces mejor vámonos a hacer destruir a las máquinas, ¿no? No, creo que no va por ahí. Y si se fijan, es un miedo muy, muy tangible, porque en el cine se refleja demasiado, ¿no? De hecho, si algo ha reflejado el cine es el miedo a la sobreindustrialización. Desde Terminator hasta Blade Runner, hasta, no sé si vieron la de Soylent Green. Esa es una película genial. Todas estas películas que hablan sobre el fin del mundo por la superpoblación, la sobreindustrialización y el daño que le hacemos al planeta, es un miedo genuino que tenemos. Entonces tampoco estoy hablando de algo que sea tan fácil de precisamente de sopesar. Y por eso a lo mejor, en términos simples, lo más conveniente es solamente regresarnos al mundo primitivo, pero creo que como académicos tenemos que encontrar un punto medio donde tenemos que ver los beneficios que también la industrialización nos ha generado, insisto. Bueno, ya hablé mucho, y creo que ya también andan cansados. Si quieren ya le dejamos ahí. Espero que ahora sí ya vamos a ver otro tema que no es industrialización. Y en la próxima clase vamos a ver, de hecho, por aquí lo dejé, el de el impacto, no, la expansión de Europa por el mundo, el área del capital, ahí vienen las páginas, próxima clase, y ya la próxima clase hablamos de otras cosas. Diana. Profe, sí, rapidito, me salió la duda porque ya ve que para el lunes nos pidió la evidencia, bueno, el examen de evidencia de la primera fase de historia contemporánea, de historia de esa contemporánea. En el caso de esta materia, ¿cuándo tiene agendado que sería la evidencia? La próxima clase les digo. Les decía, la próxima clase les digo, ahorita todavía no, pero la próxima clase ya les digo. Pero no es para el lunes, eso sí te digo. Bueno, gracias, profe. Ok. ¿Algo más? La próxima clase, en serio, sí, porque como me va a llevar tiempo, ahorita por eso no lo digo, porque si no lo voy a decir rápido, ¿no? Ya la próxima clase les pongo la agenda bien marcada de para cuándo es la evidencia de esta fase. ¿Algo más? Pues creo que es todo. Muchas gracias. Ok, bueno, pues ahí le dejamos, ya saben, sean buenos, no se peleen con la revolución industrial, ¿no? Tampoco la adoren, porque tampoco se trata de eso, y pues ahí le dejamos. Sí, profe, gracias, que tenga buen día. Gracias, profe, nos vemos. Hablamos. Adiós.